En esta sesión vamos a hablar acerca de los retos que la gente ha tenido al guardar el sábado. I'm very concerned about some of the legislation that's going on around the world on Sunday's legislation. Me preocupa mucho las leyes que se están dando a través del mundo respecto a la legislación del domingo, Because that can be a forerunner of taking away the liberty of those who keep God's holy Sabbath porque day. esas leyes para guardar el domingo o legislar el domingo pueden ser el inicio para quitarnos las libertades que nosotros tenemos. But we have to be faithful whatever happens. Pero nosotros tenemos que estar listos para lo que suceda. I'm going to read a text from the book of Amos. Voy a leer un texto del libro de Amós. Abran Amos sus Biblias chapter 8 en el libro de Amós capítulo 8 and verse 5. y verso 5. This is a strange text perhaps to you, and you probably haven't taken much notice of it. Este es un verso con mucho significado. Tal vez ustedes nunca o no han tomado nota de este verso. I wonder if you can see why I'm reading this text as I read it through. Yo me pregunto si ustedes pueden ver por qué yo estaré leyendo este verso mientras ustedes lo leen. Me pregunto si ustedes ven mis intenciones al leer este verso. You can see that these are not God's faithful people if you go back in the earlier verse. Si ustedes ven el contexto, está hablando de la gente fiel de Dios, del pueblo fiel de Dios. And in verse 5 it says, saying, Y en el verso 5 de Amós 8 dice lo siguiente, diciendo, when will the new moon be gone, ¿cuándo pasará el mes o la luna nueva? that we may sell corn, ¿Cuándo venderemos el trigo? and the Sabbath, that we may set forth wheat? Y el sábado para que nosotros abramos los alfolíes del pan. Here are people that are keeping the law in a legalistic fashion. Esta es una gente que está guardando la ley de una manera legalista. Yes, they're going to the synagogue, Sí, ellos van a la sinagoga, but they can't wait for the sunset. pero ellos no pueden esperarse hasta que el sol se suma. They want to get out and do what they want to do. Ellos antes de que el sol se suma quieren ir adelante y hacer lo que ellos ya tienen planeado. Oh, let the sun go down. Oh, hermanos, dejemos que el sol Then se I can suma. run out and work on my farm. Y entonces yo puedo ir y trabajar en mi huerta. You know, there are Sabbath keepers today, Ustedes saben que actualmente hay guardadores del sábado. and what do? ¿Y saben qué hacen ellos? Well, they're waiting. Is the sun down yet? Oh, ellos están esperando. Oh, se va a asumir el sol ya. Oh, surely it'll be over soon. Oh, yo deseo que ya rápido se suma el sol. I tell you, that's no way to keep the Sabbath. Les digo, esa no es la manera de guardar el sábado. I must admit there were times when I was a lad and I wanted something to do after Sabbath, especially in those long summer Sabbaths. Yo debo admitir que hubo ocasiones donde yo deseaba hacer cosas, pero mejor esperaba hasta que se sumiera el sol. Eran aquellos días largos de verano. Mum, has the sun set yet? Y entonces yo le decía a mi mamá, porque esto era cuando era niño, Or Dad, mamá, se ha sumido ya el sol. can we go out and play? Y le decía, ¿puedo ir allá afuera a jugar? That was sad. Eso era muy triste. Oh, I tell you, Yo les digo, those who love the Lord, aquellos que aman al Señor, who love the Sabbath, quien aman el día sábado, they will not want to hasten the Sabbath away. ellos no tratarán de apurar al sábado. And I hope there's no one here like that. Y yo espero que nadie esté aquí como lo que se describe. I want to start with one of the most tragic stories that I know of.
Yo quiero iniciar con una de las historias más trágicas que yo sé. with the martyrdom of a Sabbath preacher. The martyrdom of a Sabbath preacher. El mártir o el martirio de un predicador que predicaba el sábado. He wasn't a Seventh-day Adventist. Él no era un adventista del séptimo día. Seventh-day Adventists didn't even exist. Y aún los adventistas del séptimo día ni existían. It was in the 17th century. Fue en el siglo XVII. It was the year 1661. Era el año 1661. The man's name was John James, El nombre de este hombre era John James. who lived in England. Vivía en Inglaterra. If you understand a little of the history of England at that time, Si tú supieras un poquito de la historia de Inglaterra en ese tiempo, when Queen Elizabeth I died cuando la reina Elizabeth I murió in 1603, en 1603, she had no heir to the throne. she had no, Heir to the throne. ella no había llegado al trono. Era Because cierto. she had never married. Ok. Ella no había heredado el trono. Thank you. Ella no había heredado el trono y no lo podía haber heredado porque no se había casado. She was called the Virgin Queen. Y ella era conocida como la reina virgen. And that's why Virginia is called Virginia. Y es the por state eso of- que Virginia, el estado de Virginia es llamado Virginia, to honor Queen Elizabeth I. debido a la reina Elizabeth I. And so the government asked James VI of Scotland to become the James I of England. Entonces el gobierno le pidió a Santiago el sexto de Escocia llegar a ser el Santiago I de He Inglaterra. He died in 1625. Él murió en 1625 Of course, he was the king of the King James Bible porque él fue el rey de la famosa Biblia King James Bible. that this is here. Esta es la Biblia que tengo aquí. And his son, Y su hijo Charles I, came to the throne. fue el primero que llegó al trono, But he became a very disliked king. pero él no fue un buen rey And it led to civil war. y condujo al país a la guerra civil. Eventually, the king and his forces were overthrown. Y eventualmente el rey y sus fuerzas fueron derrotados. And they beheaded him. They executed the king. Y ellos ejecutaron al rey, ellos degollaron al rey. And for 12 years, Y durante 12 años, Oliver Cromwell was in charge of England. He was not a king. él no había rey. He was called the protector of England. Y entonces el que estaba se le llamaba el protector de Inglaterra. And but after what was really a republic, Pero después de lo que realmente era una república, they decided to reinstate the monarchy. ellos decidieron reinstalar la monarquía. And Charles I's son Y Carlos, el primer hijo, was called back to England to become the king, se le llamó a Inglaterra de regreso para que fuera el rey. and was crowned Charles II. Y fue coronado Carlos II. But there were still many in England that had opposition to it. Pero había muchos en Inglaterra que estaban opuestos a eso. And so they were very punishments for those who did not support the king. Y entonces había muchos castigos para aquellos que no apoyaban al rey. Well, John James at this time was a Sabbath preacher. John James en ese tiempo era un predicador del sábado. He had a small congregation south of London. Tenía una congregación pequeña al sur de Londres.
And one Sabbath afternoon he was preaching. Y una tarde de sábado él estaba predicando. When the doors were burst open. Cuando las puertas fueron abiertas. And the sheriff was there and his deputy. Y allí estaba el director de la policía con su acompañante. And the sheriff shouted out, "In the name of the king, cease your preaching." Y entonces le gritaron, en el nombre del rey, para tu sermón. John James believed he had a higher king to account to. Y John James creía en su corazón que él tenía un rey más grande a quien tenía que darle cuenta. So he kept his preaching. Así que se mantuvo predicando. But quickly the sheriff and his deputy came up and arrested him. Pero rápidamente entonces vinieron y lo arrestaron. And he's thrown in prison. Y lo llevaron a la cárcel. And he was charged with high treason. Y él fue acusado de alta traición. And there was only one penalty for high treason. Y había solo un castigo. And that was to be hanged, drawn and quartered. Y era ser colgado, ahogado o cortado. In other words, while he was hanging, he'd be cut in four. En otras palabras, mientras él estaba siendo colgado, lo iban a cortar. Because he hadn't obeyed the command in the name of the king. Porque no había obedecido el mandato en el nombre del rey. There were appeals for mercy. Había apelamientos de misericordia. His wife made an appeal. Su esposa hizo esa apelación. But there was no mercy. Pero no hubo misericordia. And he was hanged, drawn and quartered. Y él fue colgado, ahogado y cortado. Now you might have great sympathy for this man. I want to meet him in the kingdom. Yo tengo una gran simpatía por este hombre. Yo me quiero reunir con él en el reino. He laid down his life Él puso su vida for the Sabbath. para el sábado y por el sábado. But in an indirect way, Pero de una manera indirecta, that death led to the establishment of the Seventh-day Adventist Church. esa muerte condujo al establecimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. And I've found no Seventh-day Adventist until I've presented it to them that understands that. Y yo no he encontrado ningún adventista que entienda esto hasta que yo se lo presento. Well, it was going to be over 180 years before there'd be a Seventh-day Adventist after his execution. Bueno, iba a ser 180 años después de su ejecución que iba a haber un adventista. But this is how it happened. Pero esto es lo que sucedió. The Sabbath keepers became very afraid. Los guardadores del sábado llegaron a estar muy miedosos. And some of them decided to go to America, the American colonies as they were then. Y entonces algunos de ellos por miedo decidieron ir a América, a las colonias de América, de los Estados Unidos. But where would they go to? Which would be the safe colony? Pero ¿cuál de todas las colonias iba a ser la colonia más segura? They couldn't go to Virginia because they had no freedom. Ellos no podían ir al estado de Virginia en Estados Unidos porque allí no había ninguna libertad. Unless you were an Anglican. Al menos que tú fueras un anglicano. They couldn't go to Massachusetts, Ellos no podían llegar a Massachusetts, where the Pilgrim Fathers went, donde los padres peregrinos llegaron, because there was great persecution of those that were not Puritans. porque había una persecución grande en contra de aquellos que no eran los puritanos, There que no was eran only one puritanos. colony to go to that would be absolutely safe, Había solo una colonia que era absolutamente segura, and that was the smallest colony, y era la colonia más pequeña, Rhode Island, llamada Rhode Island, because Roger Williams had established religious freedom in that porque colony. Roger Williams había establecido la libertad religiosa en esa colonia. And so a number of them went to Rhode Island. Entonces un número de esos guardadores del sábado llegaron a la colonia de Rhode Island. And one of those Sabbatarian
keepers, Y uno de esos guardadores del sábado he started to witness in Rhode Island. empezó a testificar en la colonia de Rhode And Island. he made converts Y entonces ganó conversos on the basis of the seventh day Sabbath. en las bases del día séptimo. And years later, that developed into the Southern Baptist Church, Y- Seventh Day Baptist Church. Y esa pequeña congregación entonces posteriormente llegó a ser la iglesia bautista del séptimo día. So let's fast forward to 1844. Entonces vayamos a 1844. That was the year when the first Seventh-day Adventist preacher Ese fue el año cuando el primer predicador adventista del séptimo día. Who was that first Seventh-day Adventist preacher? ¿Quién fue el primer predicador adventista del séptimo día? Pregunto. ¿Bates? You're as bad as the Americans. Ustedes son tan malos como los americanos. How often I get that answer. ¿Cuán a menudo yo recibo esa misma But respuesta? it's not a correct answer. Pero no es la respuesta correcta. He was one of the earliest ones, but he wasn't the first Ese one. fue uno de los pioneros, pero no fue el primero. Preston, Raquel Preston. No. We might be here all night if I give you all the Si les opportunity. doy más tiempo nos quedamos toda la noche. However, Bueno, como sea. why so few know this name? I'm ¿Por surprised. qué muy pocos saben este nombre? William Farswell. Yes, well, but I'm talking about preacher. He, Bueno, he sí. had accepted the Él Sabbath. había aceptado el sábado, pero estoy Very- hablando de just predicador. before it, so that's a good answer. Bueno, es una buena respuesta, pero Yes. predicador. But this was Frederick Wheeler. Su nombre es Frederick Wheeler. Now, Frederick Wheeler was a passionate Adventist preacher in the Millerite Él fue movement. un predicador apasionado en el movimiento milerita. And he had his little congregation there in Washington, New Hampshire. Tenía una pequeña congregación en Washington, New Hampshire. Have any of you been up there and seen that little Sí, church? algunos de ustedes han ido a Washington, New Hampshire y han visto esa iglesia pequeñita. Washington, New Hampshire is a very small place even today. Es un pequeño lugar aún el día de hoy. I was actually preaching up there late last year. Yo estuve predicando la última parte del año pasado allí. And you remember he was preaching on that Sunday a powerful sermon. Y recuerden, él estaba predicando en un domingo un tremendo sermón. How we must keep holy the 10 precepts of Cómo the commandments. deberíamos guardar santos los 10 preceptos de la ley de Dios. But in the congregation Pero en la congregación was a visitor había un visitante whose daughter was a member of that church. cuya hija era un miembro de esa iglesia. Who was that woman? ¿Quién era esa mujer? Elena de Sister Hawaii. Oh no. Oh, no. She was a Seventh-day Baptist. Ella era una Does that help bautista you? del séptimo día. Eso les puede ayudar. Yes. Oaks. Sí. Rachel Oaks. Preston Oaks. Raquel Preston Oaks. And after the sermon, Y después del sermón, she said how much she'd appreciated the sermon. ella dijo cuánto mucho apreciaba el sermón. And then she said, but why aren't you keeping all the commandments? Y entonces ella le preguntó, ¿está usted guardando todos los mandamientos? Now, Wheeler must have been taken aback a little, I would imagine. Entonces él se hubiese ido, él pudo haber idose de espaldas cuando escuchó eso. Because he was known as a very upright man in that Porque él village. era conocido como un hombre íntegro en esa congregación, en ese lugar.
And then she said, "You're not keeping the Sabbath." Y entonces ella le dijo a ese poderoso predicador, tú no estás guardando el sábado. Well, Wheeler, was a godly man. Bueno, Wheeler era un hombre santo And through the next week, y a través de he toda la studied semana every text on the Sabbath. él empezó a estudiar cada texto referente al sábado. And the next Sunday, Y el siguiente domingo he preached a powerful sermon on the Sabbath, the él seventh-day predicó Sabbath. un poderoso sermón respecto al sábado, el séptimo día de la semana. And then he said, "This will be the last Sunday service. Next week, it will be on the seventh-day Sabbath that we'll be meeting." Y entonces él dijo, este será nuestro último servicio, nuestro último culto en el domingo. El siguiente culto será el sábado, día del Señor. I tell you, I love those kind of men that are decisive when they see the word of God and they follow it. Y les digo, yo amo a ese tipo de hombres que cuando ven la palabra de Dios, la siguen. And soon, Y Joseph pronto- Bates was to hear about him. Entonces, después, muy pronto, José Bates empezó a conocer o escuchar acerca de este predicador. And he traveled from the coast all over the way to Washington, New Hampshire. Y entonces él viajó desde la costa hasta Washington, New Hampshire. And he got there about dusk at the home of Frederick Wheeler. Y entonces él llegó allí a la casa de este gran predicador. And they studied the Sabbath all night. Y entonces, como llegó tarde, toda la noche se dedicaron a estudiar el tema del sábado. Oh, I would have loved to have been amongst those pioneers in their fervor. Oh, a mí me gustaría ser como uno de esos pioneros tan fervientes. But that's the fervor we must have, if not greater, if we're going to be part of the final generation to take the everlasting gospel to the world. Pero si tú quieres ser parte de la generación final que llevará el evangelio a todo el mundo, ese es el tipo de fervor que debes de tener. If you're a half-baked Seventh-day Adventist, it's time to get the other half. Si tú eres un adventista medio, es tiempo de que la otra parte que seas adventista en una totalidad. This is the time to be passionate about the message that God has entrusted to us. Este es el tiempo que debemos estar apasionados con el mensaje que Dios nos ha dado. And by the way, the next morning, Joseph Bates was a Seventh-day Adventist. Por cierto, la siguiente mañana después de esa noche de estudio, José Bates llegó a ser un adventista del séptimo día. And it wasn't too much longer before the Whites and the Andrews and the Smiths were Seventh-day Adventists. Y entonces no tardó mucho después de que la familia White, de que la familia de los Andrews, de que el resto de las otras familias llegaran a ser adventistas del séptimo día. And God confirmed it in vision to Sister White. Y Dios lo confirmó en visión a la hermana Elena de White. But I still go back to John James. Pero regreso a la vida de John James, ¿se acuerdan? Oh, there'd be Seventh-day Adventists today. God would have made sure of it. ¿Para mí? There would be a Seventh-day Adventist today. God would have made sure of that. Ok. Si hubiera si él hubiese sido un adventista del séptimo día, él lo fuese el día de hoy. But it was because of the martyrdom of John James that Sabbath keepers went to the United States, or what is now the United States. Pero es debido a la muerte y al martirio de John James que los guardadores del sábado dejaron aquel lugar y llegaron a Estados Unidos. What would you be willing to do if you were facing death? ¿Qué estarías tú dispuesto a hacer si tú enfrentaras la muerte? None of us here have faced death ¿Alguno de nosotros ha enfrentado la muerte? for our faith. Por esa razón de guardar el sábado. As a 10-year-old, I learned how important the Sabbath was. Como un adolescente yo supe qué importante era el sábado. It was the Second World War. Era el tiempo de la Segunda Guerra Mundial.
Think of Australia. Piensen acerca del país de Australia. It has an area of about the same as continental United States. Tiene un área casi igual a los Estados Unidos. But when the Second World War started, it had a population of 7 million people. Pero That's cuando all. la Segunda Guerra Mundial inició, había una población de 6 millones de habitantes. Well, as soon as Britain declared war against Germany Tan pronto como la Gran Bretaña declaró guerra a Alemania, in September 1939, en septiembre de 1939, 10 hours later, the Prime Minister of Australia said, Great Britain is at war, therefore Australia is at war. entonces 10 horas después el primer ministro de Australia dijo, si la Gran Bretaña está en guerra, entonces Australia está en guerra. And hundreds of thousands of the young men of Australia were sent over to Europe and to the North African deserts. Y miles de hombres jóvenes australianos fueron enviados a Australia y a los desiertos africanos. But when the Japanese attacked Pearl Harbor Pero cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor, and started coming down through Asia, empezaron a pasar a través de Asia. Australia knew that they were at great risk to the Japanese. Pardon me? They realized, Australia knew that they were at risk to the Japanese. Los australianos supieron que ellos eran un riesgo para los japoneses. And Australia was scared that in no time they'd be overrun by the Japanese. Y ellos estaban miedosos que en alguna ocasión fuesen invadidos por los So japoneses. they had to send many, many more troops. Así que tuvieron que enviar muchas más tropas. Just about any male up to 45 was open to being conscripted. Entonces estaba llena más o menos de 1 a 45 millas. My father wasn't conscripted. Mi padre no fue conscripted. Forced by the government to Okay, go into mi it. padre no fue forzado por el gobierno a ir a la guerra. He was only 27, Él solamente tenía 27 años. but when he had his physical check, Pero cuando él le hicieron un chequeo físico, they gave him only a B category. le pusieron en categoría B. But more than that, he was working on the New South Wales government railways. Pero más de eso, él estaba trabajando en la nueva línea de trenes de New Wales Just keeping the lines in top condition. para mantener los rieles en una buena condición. Very essential to the movements of troops and the movements of supplies and all Que era the muy other things. esencial para el movimiento de tropas y el movimiento de víveres y todo eso. So by God's grace, he did not go, Por la gracia de Into Dios, the war. él no fue a la guerra. and everything was going well. My mother was so happy that he hadn't Y been todo called estaba up. yendo bien. Mi madre estaba tan feliz de que él no había sido llamado a la guerra. At that time, we were only 6 years of age. En ese tiempo nosotros teníamos solo 6 años de edad. And but then Pero entonces there were so few men in Australia of any age under 40 había muy pocos hombres abajo de 40 años de edad. and all the women were coming in to try to do the jobs that the men had been doing. Y todas las mujeres vinieron e intentaron hacer el trabajo que los hombres debieron estar haciendo. And so the New South Wales Government Railway Commissioner Entonces el comisionado de los trenes de la ciudad de New South Wales he said, dijo, 6 days every gang will work. Pardon me? 6 days, all gangs will work 6 days. Todos trabajarán 6 días. Of course, that meant Sabbath.
Por supuesto, eso también significaba el sábado. Well, in the gang that my father was in, there was another Seventh-day Adventist. Pero en el grupo donde mi padre estaba había otro adventista del séptimo día. And they told their ganger that they could not work on the Sabbath day. Y ellos le dijeron que no podían trabajar en el día del sábado. They said they were willing to come on Sunday and work, Y dijeron, nosotros podemos ir a trabajar el domingo. but that wouldn't work because there was no team to. Pero eso no podía suceder porque no había un grupo de gente para llevar a cabo el trabajo. And very soon Y muy pronto they received a letter from the Commissioner of Railways ellos recibieron una carta del comisionado dismissing them. despidiéndolos. Now you would think it'd be very easy to get a job. Tú puedes pensar que era muy fácil tener un trabajo. With such a manpower shortage, surely they'd easily get a job. Y como tenían una buena edad, seguramente ellos iban a rápidamente tener un trabajo. But that wasn't the case. Pero ese no era el caso. First, they were considered to be disloyal to the country. Porque primero eran considerados haber sido desleales al país. And that was not tolerated in Australia at Y that eso no time. era tolerado en Australia. But more than that, Pero más de eso, everyone was working 6 days a week. todo mundo estaba trabajando 6 días a la semana. And so they went out on their bicycles every day. Y entonces ellos tomaron sus bicicletas y cada día andaban afuera. And no one would take them. Y nadie les daba trabajo. No one, no work, no work. Les decían, no hay trabajo, no hay trabajo, no hay trabajo. Every morning, our mother and Russell and myself and Dad would be on our knees. Please help Dad to get a job. Cada día, cada mañana, mi madre, mi hermano gemelo Russell y yo mismo junto con mi padre orábamos y le decíamos a Dios que le diera un trabajo a mi padre. Day after day, I just had to look at Dad's face. Día tras día yo solo miraba el rostro de mi padre. No work. No había trabajo. And the cupboards were just going down, the food cupboards, to next to nothing. Y la alacena se estaba acabando y ya casi no había nada. And we were down to what it's today, less than $1. Y entonces nosotros llegamos a la situación de tener lo que es el día de hoy menos de $1. We actually had the equivalent of 72 cents. Teníamos lo que equivale al día de hoy a 72 centavos. My mother was so stressed. Mi madre estaba tan estresada. You know what mothers are like. Ustedes saben cómo son las They have mamás these 2 10-year-old boys now con estos niños de 10 años de edad to feed. And that's what mothers worry about. para alimentarlos, y de eso se preocupan las madres. And I tell you, there were a lot of tears. Y yo les soy sincero, hubo muchas lágrimas. But neither my father or my mother in any way yielded to that situation. Pero ni mi padre ni mi madre se dejaron vencer por esa situación. They went out again. Entonces volvieron a salir. I remember that day Yo recuerdo ese día, when I saw my father's face. cuando vi el rostro de mi I knew padre. he had a job. Yo sabía que él había obtenido un trabajo. He was beaming from one side of his face to the other. Él estaba alegre en todo su rostro. You see, God will test you to the limit. Don't think you're going to get an answer straight away. Tú sabes, Dios te va a probar hasta el límite. No pienses que vas a orar y la respuesta va a venir en un momento. They'd gone to a timber mill. Su padre había encontrado un trabajo en un aserradero. And they spoke to him very quickly because they needed to go to as many places as possible. Y le dieron el trabajo a él, le hablaron con él muy rápido porque necesitaban ir a muchos lugares. They told him their situation. Le dijeron a él la situación And he listened to them. y escuchó a ellos. And then he said to them Y entonces les dijo what they didn't expect to hear.
lo que ellos no esperaban oír. I'm going to give you men a job. Le dijeron a mi padre, te vamos a dar un trabajo. I'd rather have 2 conscientious men for 5 days Y le dijeron, preferemos tener 2 hombres concienzudos durante 5 días than men working 6 days, good for nothing men working for me 6 days. que hombres trabajando 6 días a la semana, pero buenos para nada. And he took them in as Y- 5-day workers. Y entonces él los acogió como trabajadores de 5 días. Even though all the other men were working 6 days. Y todos los otros estaban trabajando por 6 días. And they actually got a salary 25% above what they'd had on the railway. Y entonces saben que ellos tuvieron un salario 24% más de lo que se acostumbraba que les pagaran. And by the way, I had a father at home every day, night of the week now. Y por cierto, yo tengo un padre en mi casa cada noche de la semana. When he's on the railways, we only had him for the weekend. Y entonces, bueno, tenía un padre que cada día de la semana, cuando él estaba trabajando en el aserradero, después llegaba el fin de semana a casa. And I know Russell and I were hard to control. Y yo sé que mi hermano gemelo y yo éramos difícil que nos controlaran. And we were now 10, and it's getting hard on our mother on her own. Ajá, y teníamos 10 años y era más difícil para mi mamá. God knew that we needed a father in the home, Dios sabía que nosotros not necesitábamos un just for the padre weekend. en la casa todos los días, no solamente el fin de semana. Oh, I tell you, that was a great lesson to Russell and me. Les digo, esta fue una gran lección para mi hermano gemelo Russell y para mí. We saw how serious our parents were about Sabbath keeping. Nosotros vimos cuán serio era guardar el sábado, And we saw the hand of God come through. pero nosotros vimos la mano de Dios a través de esta situación. Russell and I, when we were at the University of Sydney, had a real test. Cuando mi hermano Russell y yo estábamos en la universidad, tuvimos una prueba real. We had got through very well in our first year. Nos había ido muy bien en el primer año. And we had gone through well in the second year. Y también habíamos hecho bien en el segundo año, Until we saw the final exam schedule. hasta que nosotros vimos el horario de los exámenes finales. And there was our honors course, Sabbath morning, 9:30. Y había que estar a las 9 de la mañana el sábado. What were we going to do? ¿Qué íbamos a hacer? Well, we never once gave a thought that we would sit for that exam. Nosotros nunca nos íbamos a presentar a ese examen, But we knew that would be the end of the year for us. pero nosotros sabíamos que eso iba a ser el final del año para nosotros. So both of us, we said, we're going to pray to the Lord. Entonces ambos dijimos, vamos a orar al Señor. Now there's a big quadrangle in the center of Sydney University with big lawns and so on. A big what? Lawns. Había una gran plaza en el centro de la ciudad, de la universidad, Where people, the students and faculty mill around all day. donde la gente y los estudiantes y la facultad allí caminaba todos But los we días. went to that lawn and we knelt down. Cuando nosotros fuimos a esa plaza principal de la universidad y nos And we arrodillamos, told the Lord, whatever happens, we're not going to do that exam. y nosotros nos arrodillamos y le dijimos a Dios, pase lo que pase, nosotros no vamos a hacer ese examen. Don't try to bargain with God. If you do this, I will do that. No intentes tú decirle a Dios, si tú haces esto, entonces yo voy a hacer esto. You've got to do right whether God decides to do what you think he should do.
Tú tienes que hacer lo correcto, ya sea que Dios decida hacer lo que tú debes hacer. But we had a difficult situation. Pero teníamos una difícil situación. The professor we had to approach on this issue, who was in charge of our honors course. El profesor que estaba encargado de nuestros cursos, He was known to be the most anti-Christian one in the department. él era conocido como la persona más anticristiana. I'd even heard him angrily talking about, my wife is taking our daughter to the Anglican Sunday school. Y yo lo escuché diciendo, oh, mi esposa está llevando a mi hija a una iglesia anglicana. I think I should stop her Yo going. pienso que debo de prohibirle que vaya. I don't know whether he did or not, or whether he's just beefing off. No sé si él realmente lo hizo, a lo mejor nada más estaba de hablador. What kind of sympathy could we get from such a professor? ¿Qué tipo de simpatía tú puedes tener hacia tal profesor? Of course, he knew us well because we're in the honors group. Porque nosotros estamos bien, estamos en un grupo honesto. So after the prayer, we went over, knocked on his door. Entonces, después de que oramos ahí en la plaza principal de la universidad, fuimos a su puerta y tocamos. We explained that the exam was on the Sabbath morning, Y le dijimos que el examen era el sábado en la mañana and we are Seventh-day Adventists. y que nosotros éramos adventistas del séptimo día. He'd never heard of them. Él nunca había escuchado de ellos He wondered who they were, y se preguntaba quiénes eran. and we told him that we could not do an exam on. Y nosotros le dijimos que no podíamos hacer un examen en el día del sábado. Well, he said, what do you think we can do in a huge university like this? Y él nos dijo, ¿qué piensan ustedes que nosotros podemos hacer en una universidad como esta? We've come to request that you do something to try to help us in this predicament. Y le dijimos, nosotros venimos a hablar con usted para que pueda hacer algo para que nos ayude en esta situación. And then he said, does your church have ministers? Y entonces nos dijo, ¿su iglesia tiene pastores? Yes. Sí. Well, go and ask your minister for a dispensation. Bueno, vayan y pídanle a su pastor un permiso. I spoke up. Yo hablé, claro. This has got nothing to do with our pastor. Y le dije, esto no tiene nada que ver con nuestro It's pastor. our decision. Es nuestra decisión. And it must be your division. You don't have to go to a pastor. Tú no tienes que ir a un pastor. You've got God to go to. Tú tienes que ir a Dios. And you know what your duty Y is. tú sabes cuál es tu deber. And I said, we've not even spoken to our pastor. It's our Y conviction. le dije, ni aún nosotros hemos hablado con nuestro pastor. Well, Son you nuestras convicciones. So he's thinking, of course, he said, do you go to the church every week? Y entonces él estuvo pensando y nos preguntó, ¿ustedes van a la iglesia cada semana? Oh, yes. Sí, le dijimos. Well, to miss one wouldn't be. Bueno, si ustedes no van un sábado, no sería... See, they don't understand. Ustedes ven, ellos no entienden. And he didn't know what to do. Él no sabía qué hacer. And we're praying in our minds Y for the Holy estamos Spirit to orando. get to this atheist. Para que el Espíritu Santo pudiera tocar el corazón de este ateo. And then he said, well, I don't suppose we can penalize you fellows for your strange religion. Y dijo, bueno, yo no supongo que debemos castigarlos a ustedes por su religión extraña. We explained to him that we kept the Sabbath from Friday evening to Sabbath evening. Le dijimos que guardamos el sábado de tarde de viernes a tarde de sábado. We didn't know why we said that. Nosotros no supimos por qué le dijimos Because the eso. exam was at 9:30 in the morning, Sabbath morning. Porque el examen era en la mañana, a las 9:30. But the next year we knew why we had said that. God had caused us to say that to him. Pero lo que nosotros sabíamos era que Dios había hecho que nosotros dijéramos eso a él. By the way, it was changed, and for all the honor students,
for the following Thursday. Por cierto, fue cambiado el horario para todos los estudiantes para el siguiente jueves. Well, to our surprise, in the third year, he was still in charge of our group. Normally it would have been a different professor in the third Para nuestra year. sorpresa, para el siguiente año, para el tercer año, él continuó siendo el encargado. Normalmente era otra I persona. hadn't seen that beforehand, and I didn't see it ever after. Yo no había visto eso antes ni tampoco lo vi después. So here we were, the first night, because all the students had to do it at night, because Russell and myself and a few others were evening students. Well, we were full-time, but doing it at evening time, working in the day. Ahí estamos todos los estudiantes haciendo el examen de noche, porque todos los estudiantes que trabajaban de tarde tenían que hacer el examen de noche porque trabajábamos de día. Because there's only 18 of us in the group left by now. Porque había solo 18 personas en el grupo. And so he called us together. Entonces él nos reunió. He said, I've got to find a night where we can have 2 hours additional to do some experimental work. Y él dijo, voy a tratar de encontrar 2 horas para que podamos hacer un trabajo de experimento. So he said, get out your schedules. Y entonces dijo, saquen sus horarios. He went through Monday. Y entonces revisó el día lunes. Clashes all over the place. Y entonces cruzó todos los lugares. Tuesday night the same, Wednesday the same, Lo Thursday mismo. the same. Los días hasta el miércoles. But on Friday night, all of us had a 2-hour period where we didn't have classes. Pero el viernes de noche todos teníamos un periodo donde no había clases. Of course, Russell and I didn't have any classes. Claro, mi hermano Russell y yo no teníamos ninguna clase. So I'm putting my hand up and Russell is. Entonces levanté mi mano But he looked over to us y entonces nos miró. and he said, I know that won't suit you fellows. Y entonces él nos dijo, yo sé lo que ustedes quieren. He spoke naturally in a rough voice. Y él habló natural en una voz ruda. He remembered what we'd said 5 months before those final exams the year before. Ustedes recuerdan que lo que él nos había dicho antes de 5 meses antes en el examen final. So he said, I'm going to do this Friday night, but Yeah. I'll stay back Thursday night for you two fellows. Y él dijo, voy a hacer esto el viernes de noche, pero lo voy a hacer mejor el jueves para ustedes. And he did that for the whole year. Y eso hizo durante todo el año. I tell you, there is a God in heaven. Les digo esta noche, hay un Dios en el cielo. I couldn't believe it. Yo no podía creerlo. Here was a man that was anti-Christian, Ahí estaba un hombre que era anticristiano. God can sometimes work on pretty tough fellows. Dios, déjenme decirles que a veces puede trabajar en hombres muy difíciles. But another Adventist, earlier than us, older than us by quite a bit, Pero otro adventista más, de más edad que nosotros, he had an even more remarkable experience at the Sydney University. él tenía una experiencia más remarcable en la Universidad de Sydney. His name was Brian Reynolds. Su nombre era Brian Ronalds. His father was also Brian Reynolds. Su padre también se llamaba así. And his father was a pastor Y su padre era un pastor from New Zealand. de Nueva Zelanda. And his father was serving near Wahroonga, that's the headquarters for the division of the South Pacific. Y su padre estaba sirviendo de pastor cerca de las oficinas centrales de la iglesia en aquella zona. Far out suburb, northern suburb of Sydney. En un suburbio al norte de Sydney. And he had a calling to go into medicine. Y él tuvo un llamado para el ministerio. And by the way, what a wonderful Christian doctor Brian Reynolds became. Por cierto, él llegó a ser un tremendo doctor. He'd gotten through with flying colours in his first year too. Y él también fue un buen estudiante en sus primeros años. But this was 1940. Pero estamos hablando del año 1940.
And he had exactly the same thing. One of his final exams was on Sabbath morning. Y él enfrentó la misma situación. Uno de sus exámenes finales era el sábado en la mañana. And he faced what to do. Y él dijo, ¿qué hago? And he talked to his dad and his mother. Y habló con su padre y su madre. And Pastor Reynolds said to him, Y el pastor, que era su padre, le son, dijo, you'll have to go to the professor tienes que ir con el profesor and ask him to help you. y pedirle que te ayude. Well, at that time, at least that's what Brian told me later, he was a timid young man, you know, a little, he Bueno. wasn't when I knew him, but Cuando yo lo conocí ya era un hombre de edad, pero en ese tiempo que estaba enfrentando esa situación era como, tenía poca edad. But of course, in those days, the professors were up there and the students were down here. Bueno, pero en aquellos tiempos los profesores estaban acá y los estudiantes estaban acá. Those professors were tough. Esos profesores eran rudos, But firmes. Brian, you've got to do it because that's the only. Pero el pastor le dijo a su papá, tú tienes que hacerlo porque es lo único. So he knocked on the door. Entonces él le tocó a la puerta del profesor. And he, in a timid way, apparently said, De manera tímida, aparentemente, the exams le dijo, on Sabbath in his field los exámenes en su campo de estudios eran en sábado. Now in Australia, if it's a professor, that's the head of the department. Entonces en Australia un profesor que es el director del It's a departamento, bit different from what the American system has. es un sistema diferente al sistema de educación de Norteamérica. The professor had no sympathy for him. El profesor no le mostró nada de simpatía. Where's such a big university to move one? It would take so much. Imagínense una universidad de esa calidad, una universidad pues, y mover una cosa solo por una situación. And he said, look, you better turn up for it if you're doing medicine. Y le dijo, es mejor que tú asistas al examen si tú estás en medicina. So Brian went home very discouraged, of course. Entonces él se fue a su casa bien desanimado, por supuesto. And he went home and told his parents, and they were distressed about it. Y entonces llegó a su casa y le dijo a sus padres, y ellos estaban también tristes. And about 2 weeks later, Y 2 semanas después, Pastor Reynolds el pastor Reynolds said, I've got a strong impression from the Lord y dijo este pastor, yo tengo una fuerte impresión de parte del Señor, that you should go back to that professor que tú debes ir de regreso a ver a tu and maestro ask him again. y pedirle otra vez. Oh, Brian didn't want to face him again. Oh, su hijo no quería enfrentarse a ese profesor otra vez. I believe the Lord is impressing me, Pastor Reynolds said. El pastor Ronald say, yo creo que el Señor me está impresionando. And so, at the urging of his father, with greater timidity, knocked on the door again. Entonces, porque su padre lo estuvo urgiendo, él fue y tocó la puerta. And I don't know exactly what he said, but was basically, could you rethink? Yo no sé exactamente lo que dijo, pero le dijo, ¿podía usted volver a pensar lo que yo vine a pedirle? But the professor was much worse this time than Pero the el first profesor time. estaba peor esta ocasión que la primera ocasión. Listen, if you're serious about medicine, you'll be there at that exam. Y le dijo, escucha, si tú realmente quieres ser un doctor, es mejor que tú estés en ese examen. And that was it. Y eso fue todo. I tell you, when you get that kind of response, students melt. Yo les digo, cuando ustedes reciben ese tipo de respuesta, obviamente se desaniman de una manera When total. he told his parents, Cuando él le dijo a sus padres, Pastor Reynolds said,
I really thought it was an impression from God. El pastor le dijo, yo realmente pensé que era una impresión de parte del Señor, de Dios. Somehow it must be just my own mind. A lo mejor era solo mi propia idea. Well, but the parents said, look, Pero los padres le dijeron, do your mira, other exams. This was the last of the 4 exams. haz by the tus way. 4 exámenes, porque este era el último de 4 exámenes, el que tenía que presentar el sábado. At least do that and see how you do, and hope next year when you do medicine 2 again, you got an idea of how well you. Y entonces trata de quedar bien en esos exámenes para que el siguiente año ellos vean que tú fuiste un buen estudiante. So he did that, Entonces él hizo eso. and then of course the Sabbath came. Y por supuesto llegó el sábado. Well, as he told me, we weren't as vibrant as most Sabbaths that day. Oh, They weren't so full of happiness that day when, of course, he went with them to Sabbath school church and so ok, entonces cuando llegó el sábado del examen, él fue con una cara muy alegre porque no fue a presentar el examen, fue a la iglesia. on. After Sabbath, Después de que terminó el sábado, as they normally did, they Como- went out to get the mail out of the letterbox. él fue a ver a donde estaba el correo. In those days, in Australia, they don't do it today, they had mail Sabbath morning and 2 services on the other days. En estos días ya no es como en los días de antes, pero en los días de antes llevaban el correo 2 veces en el día y 1 vez en el sábado en la mañana. When they went out to the letterbox, Cuando ellos fueron a donde estaba la caja de correo, there was this big envelope in it. había este gran Pulled sobre it out and it had University of Sydney. que decía Universidad de Sydney. So they opened it up Ellos abrieron el sobre and there was a little note from this professor. y había una nota de este profesor. Brian, after you keep your Sabbath, put yourself under examination conditions and hand in your paper Monday morning. Dijo, Brian, después de que tú termines de guardar tu sábado, ponte en acciones para presentar el examen y preséntate a hacer el examen. I've never heard the like of it in any university that I've had any knowledge of. Yo nunca había escuchado algo que sucediera en ninguna otra universidad como eso. Well, Brian hadn't studied that for that exam. Bueno, Brian no había estudiado para ese examen. So Saturday night and Sunday morning and into the early afternoon he's studying up his notes. Así que el sábado en la noche, todo el domingo empezó a estudiar para el examen. And then he put himself under the 3-hour examination conditions. Entonces se puso él mismo sobre las 3 condiciones de And examinación. he took it in on the Monday morning. Y entonces hizo y la presentó y presentó eso el lunes en la mañana. And he tried to thank the professor for it. Y entonces intentó hablar con el profesor. And the professor, still rough in his voice, Y entonces el profesor continuaba rudo en su voz he said, listen, y le dijo al profesor, escucha, I knew that if you were so conscientious to what you believed, yo sabía que si tú eras tan concienzudo en tus creencias, that you wouldn't come to the examination. que tú no ibas a venir al examen. I could trust you to put yourself under examination conditions. Y entonces ahora yo puedo confiar en ponerte a ti sobre condiciones de examinación, que era hacer un papel y llevarlo. He was wise in his mind. Él era sabio en su pensamiento. But I want you to think of something. Pero yo quiero que ustedes piensen lo siguiente. Just say Brian had weakened. Pardon me? Just say Brian had weakened. Oh, si ustedes piensen nada más esto, si él hubiera mostrado su debilidad And gone in to do that exam. y hubiera ido el sábado a hacer ese examen, You imagine what he would feel like. imagínense cómo se sentiría. By the way, it took more than an hour and a half to get from where Brian lived to get to the university.
por cierto, había más de 1 hora y media de donde él vivía a la universidad. He would have had to leave at about 7 o'clock or 7:30 in the morning to be sure that he got there on time. Él debía haber salido más o menos a las 7 de la mañana para llegar a la universidad a tiempo. The mailman didn't come till later in the morning. Pero eso no sucedió en la mañana. The professor knew that. El profesor sabía eso. Wouldn't you have felt terrible if you'd gone and done the exam on Sabbath? ¿No te hubieras sentido terriblemente si te hubieras ido a presentar ese examen el sábado? And I tell you, Y yo te digo, God got him through, and he never again had an exam listed for Sabbath. él nunca más tuvo un examen para un sábado. The last time I saw Dr. Brian Reynolds La última vez que yo vi a este doctor que le estoy comentando was in a wonderful meeting in Sydney that we were having, like we're having here this weekend. fue en una maravillosa reunión en un fin de semana como la que estamos teniendo nosotros He este fin was de a semana. present truth believer, I can tell you. Él era un creyente de la verdad presente, les puedo He's testificar. resting in his grave today. Pero el día de hoy está descansando en su tumba. But be thou faithful unto death, Sé fiel hasta la muerte, and I will give thee a what? y yo te daré ¿qué? Never give in to Satan. Nunca te abandones a Satanás. The Sabbath is worth it. El sábado es digno. And even if we hadn't been able to do those exams, Y aun si él no hubiera sido capaz de presentar esos God would have exámenes, had something better. Dios hubiese tenido algo mejor para él. And I know that if we are faithful, Y yo sé que si somos fieles, God will be with us and guide us in every step of our life. Dios estará con nosotros y nos guiará cada paso de nuestra vida. That's how important the Sabbath is. Eso es porque el sábado es tan importante. They overcame by the blood of the Lamb Ellos vencieron por la sangre del and Cordero by the word of their y testimony. por la palabra del And they testimonio. loved not their life unto the Y death. no amaron su vida hasta el punto de muerte. They would rather die than commit one wrong word or action. Ellos prefirieron morir que cometer un acto erróneo. Jesus proved that in his own ministry for our Jesús lives. probó eso en su propio ministerio mientras We vivía. must have that Nosotros resolve in this podemos life. tener los mismos resultados en esta vida. And the next thing we will know is that God or Christ has raised us up from the dead. Y la siguiente cosa es que si nosotros tal vez morimos, Cristo nos levantará de los In muertos. that partial resurrection just before the second coming. En la resurrección antes de la segunda venida de Cristo. Oh, brethren and sisters, let us be faithful. Oh, mis hermanos y hermanas, les digo que seamos fieles. The Sabbath is a sign of sanctification, El sábado es una señal de santificación. and it's justified, sanctified people that'll be in the eternal kingdom. Y en el reino eterno habrá gente justificada y santificada. Esa es la que estará allá. God bless you all to that end. Dios los bendiga el día de hoy hasta el final. Let us kneel and pray to that end. Vamos a arrodillarnos y vamos a terminar. Dear Father in heaven, Querido Padre que estás en el cielo, in our own strength we are weak. en nuestras propias fuerzas somos débiles. We can be vacillating. Podemos mostrar vacilación en nuestras vidas. But we know that you not only have the grace to give to us, but the power to stand. Y sabemos que no solamente tú nos ofreces la gracia, pero también nos ofreces el poder. May we stand firm to thee. Que nosotros podemos permanecer firmes para contigo. May we be upright in the power of Jesus. Que nosotros podamos
permanecer rectos en el poder de Jesús. May we in His strength resist the temptations of Satan. Que con su fuerza nosotros podamos resistir las tentaciones de Satanás. May we have the life of Jesus dwelling in us. Que podamos tener la vida de Jesús en nuestras vidas. May we have the mind of Jesus. Que podamos tener la vida de Jesús. And we ask Thee to take our will Y te pedimos que tomes nuestra voluntad and to be controlled by Your will. y que ésta sea controlada por tu voluntad. And may we every moment of every day have a living connection with Jesus. Y que a cada momento, en cada día tengamos una conexión viviente con Jesús. We pray in His blessed and holy name. Y hacemos esta oración en su santo y bendito nombre. Amen. Amén.